de traer la palabra en esta noche, que sea usted usándolo, Señor, y que nos hable, Señor, que sea tú hablándonos, Señor, a cada uno de los que vinimos. No permita, Padre, que salgamos igual que como vinimos, Señor. Mira a los hermanos que han venido con preocupación, Señor, o que han venido afligidos, que están cansados, que están enfermos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche, paseándose sobre cada uno de ellos, Señor, y tu presencia, Señor, sea redarguyéndonos a cada uno, restaurándonos, Señor, dándole la salud y la sanidad que necesitamos, tanto física como espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el camino y a fortalecernos los unos a los otros, Señor. A orar los unos por los otros, Señor. A soportarnos, Padre. A amarnos y a buscarnos, Padre. Porque eso es lo que tú mandas, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Y que nos llevemos, Padre, en armonía como un solo cuerpo. Todos los miembros que formamos tu templo, Señor. Que busquemos y que nos mantengamos separados en santidad para tu venida, Señor. Ayúdanos a buscar cada día más de tu presencia, Señor. Toma control de todo lo que se va a hacer en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y el pueblo que espera a Cristo dice, en esta misma comunión, mi hermano, vamos a llamar a nuestro hermano José Luis Pichardo, quien tiene la responsabilidad de leer la lectura de la palabra en esta noche. Que Dios bendiga a nuestro hermano José Luis. Que Dios le bendiga más. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Que Dios le bendiga más. En primer lugar, vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de ser yo quien le traiga la palabra del día. Dicha palabra la vamos a encontrar en Éxodo 23, al principio, del 20 al 30. Éxodo 23, del 20 al 30. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Israel somos nosotros. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca por el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijeres, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de Amoreo, de Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Heveo y del Jebuseo, y los cuales yo haré destruir. No te inclinará a sus dioses, ni los servirá, ni hará como ellos hacen, antes lo destruirá del todo, y quebrará totalmente sus estatuas. Mas a Jehová nuestro Dios serviréis, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti las avispas, que eche fuera al hebreo, al cananeo y al eteo, y delante de ti. No lo echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta,
y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco lo echaré delante de ti hasta que te multiplique y tome posesión de la tierra. Esto es palabra de Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano José Luis y que Dios siga bendiciendo su santa y divina palabra. De esta misma comunión vamos a entregarle a las hermanas del coro que van a tener las alabanzas para nuestro Dios en esta noche. Que Dios bendiga a las hermanas del coro. Que Dios las bendiga más. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Dios. Hermano, Dios le bendiga. Que el Señor te bendiga más. Aleluya. ¿Cuánto han venido a adorarle? Aleluya. Se ha venido a adorarle. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Y empieza a adorar al Rey de Reyes, al que vive por siempre. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos, aleluya. Oh, te exaltamos, Señor, tú eres bueno, Señor. Hay razón para adorarte, Señor. Oh, mi alma te anhela, Señor. Queremos un toque de ti, Espíritu Santo. Haz algo nuevo en esta noche, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde nos esconderemos de ti, Señor? Oh, tu palabra dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Y si bajare a lo más profundo, ahí también estás tú, Señor. Aleluya. Él está en todo lugar. Oh, gracias, Señor. No estamos solos, Señor. Tu presencia está con cada uno de nosotros. Oh, gracias, Señor. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir, Señor. Oh, queremos ir contigo, Señor. Oh, queremos que tu presencia nos arrope, Señor. Oh, queremos de ti, Señor. ¿Cuántos anhelan que el Espíritu Santo los arrope ahora mismo? Levanta tus manos si tu corazón lo desea así y dile: Señor, yo necesito más de ti, Señor. Necesito más de tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, un toque de ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Oh, tú estás aquí, Señor. Oh, te adoramos, Dios. Oh, tú eres Rey, Señor. Oh, tú vives por los siglos de los siglos. Oh, tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te adoramos, Jesús. Solo en Cristo hay vida, aleluya, y vida en abundancia, aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Oh, cántale, Señor. ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. ¿Y a dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh, dile: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh,
Oh sí, Señor, ¿a dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh, si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajare a lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Si bajare a lo más profundo, ahí estás tú. ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. Oh, ¿a dónde iremos? Oh, dile a dónde iré, Señor. No soy nada sin ti, Jesús. ¿A dónde me esconderé, Señor? Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Tu presencia está en todo lugar. ¿A dónde iré? Tu presencia está
Oh, vamos, decláralo. Oh, hay paz, hay gozo, hay vida en tu presencia. Oh, solo en su presencia. Oh, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, oh, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Oh, hay paz en su presencia. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay gozo. Solo en Él hay salvación. Oh, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, oh, hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Hay paz, hay gozo, hay vida en su presencia. Oh, solo en su presencia yo puedo hallar paz. Solo en tu presencia yo puedo encontrar gozo, Dios. Solo en ti, Señor. Fuera de ti no hay nada, Señor, no hay nada. Oh, no hay nada, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Oh, no hay nada, Señor, fuera de ti, Señor. No queremos, Señor, caminar sin que no sea tu voluntad, Señor. Oh, queremos habitar en ti, Señor. Oh, queremos encontrarte, Señor. Queremos caminar contigo, Jesús. No queremos caminar sin tu presencia, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te adoro, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, oh, díselo, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, oh, yo no quiero llegar a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar.
presencia no va con nosotros, Señor, nosotros no iremos. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Siga adorándole, siga, siga, siga. Aleluya, aleluya. Aleluya, que se rompa toda barrera, toda oposición. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Poderoso eres, Señor. Así fue que el pueblo fue suelto porque Jehová iba con ellos. Cuando el faraón dejó ir el pueblo, Jehová iba con ellos. Entonces, si la presencia de Dios no va, no vamos a ningún lugar, no nos podemos mover, aleluya. Oh, porque es su presencia la única que nos puede dar la victoria y la salida, Señor. Oh, Padre Santo, aleluya, aleluya. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día columna de fuego, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego. La nube de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés se guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. Por el día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día nube, noche fuego, de día nube, noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz y allí estaba escondido su poder. Allí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz y ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Santo, aleluya, 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 aleluya. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. En el monte Carmelo
Que no cese la alabanza. Que Dios bendiga a las hermanas del coro. Que Dios la bendiga más. Si alguien vino medio flojo y que estaba medio dormido, si el Espíritu no lo tocó con el gozo para despertarlo, hay que revisarse, mi hermano. Tenemos que, porque el Espíritu se mueve alrededor y si estamos debajo de su cobertura, tenemos que alabarle, porque Él le agrada. Dios se goza con la alabanza. Y para eso hemos sido llamados también, para alabarle. No podemos darle más nada a Dios que la obediencia y la alabanza. Y en esa misma comunión, ese mismo gozo, vamos a llamar a nuestro hermano Hidalgo, quien va a orar por los diezmos y las ofrendas. Queridos hermanos, este es el culto de misiones. Que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, aleluya. ¿Y quiénes están gozosos? Aleluya. Mira, hermano, una semana larga, aleluya. Estaba yo, decía el hermano, antes de venir de arrastra, subí aquí, decía, y yo estaba echando una siestecita antes de venir. Mira cómo es la vida, hermano. Pero lo importante es que estamos aquí, ¿no? Y estamos gozosos, agradecidos con nuestro Señor, porque Él es el que pone en nuestras vidas, en nuestro ser, el querer como el hacer, aleluya. Y venimos a darle gracias, a alabarle, a glorificarle, ¿verdad? Quiero antes de orar por los diezmos y la ofrenda, notificarle, ¿verdad? A los hermanos caballeros. Dirán, otra vez los caballeros, aleluya. Este servicio está dirigido por los caballeros, hermanos. Y la ofrenda es para las misiones, aleluya. Quiero decirles, ¿verdad? Que tuvimos una reunión el miércoles a los caballeros. Asistimos varios hermanos, ¿verdad? Estamos invitándoles para que tenemos ya planificada un retiro para diciembre 7. Primer sábado de diciembre. Queremos terminar el año, hermanos, como lo queremos comenzar. ¿Me entiende? Porque la verdad que cualquiera podría decir, bueno, y los caballeros solo son llamaradas de Tuxa. Y qué gozan, como que es cierto. Pero mire, el Señor está trabajando en nosotros, hermanos. Mire, Él no descansa. Lo que Él tiene planeado para nosotros, para su pueblo, Él lo va a cumplir. Y no soy yo el que lo digo, sino que con ese objetivo Él nos sacó, nos llamó para su obra, hermanos. ¿Me entiendes? Somos nosotros los que lo hemos retrasado, pero en su tiempo nosotros vamos a ver el propósito de nuestro Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Porque como caballeros nosotros tenemos trabajo que hacer, hermanos. Hay muchas necesidades, tanto en el ministerio, aquí en nuestro templo, en nuestras vidas personales, para edificarnos, para fortalecernos unos con otros. Y también, ¿verdad? Quiero recordarles, se habló decía el hermano tesorero, ¿verdad? La cuota mensual, ¿verdad? No se ha estado colectando porque no hemos estado en acción. Pero sí, eso va a ser una realidad para el domingo, ¿verdad? Estamos motivando a los hermanos, ¿verdad? Que vamos a comenzar nuevamente a traer esas cuotas de $5 al mes, hermanos. ¿Para qué vamos a ocupar esas cuotas nosotros? Mire, hay muchas necesidades en la iglesia, en los miembros de la iglesia y en el pueblo de Dios, aleluya. Y nosotros somos más que bendecidos, hermanos, aleluya. Y el Señor nos ha bendecido a nosotros es con el propósito de que nosotros sirvamos de bendición a las almas, hermanos. Así es que tengan eso en su corazón, ¿verdad? Para el domingo traer su cuota. Para el próximo diciembre 7, hermanos, tenemos un retiro de caballeros desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y estamos trabajando en un programa, ¿verdad? Para el próximo año. Decía yo, bienvenida a la plática que tuvimos con el pastor, con los líderes, porque necesitamos motivarnos unos con otros. Y fue bienvenida la charla. Hemos estado trabajando, ¿verdad? En un programa para el próximo año, porque vamos a sujetarnos. Vamos a trabajar, hermanos, para la gloria de Dios y para nuestra bendición, hermanos, porque esa bendición nosotros la tenemos que pelear. Ya somos bendecidos, pero tenemos que darle al Señor. Las almas están necesitadas allá afuera y es nuestra responsabilidad, aleluya. Esta noche, recordándoles nuevamente, ¿verdad?
que el servicio es un servicio misionero, hermanos. Yo sé que ya todos estamos, ¿verdad?, en nuestras mentes, en nuestros corazones, apartar una pequeña ofrenda, ¿verdad?, para ese departamento misionero, ¿verdad?, que nosotros sabemos para dónde esto va, hermano. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos trabajando en un ministerio transparente, con manos limpias, con manos santas, aleluya. Y me siento orgulloso, ¿verdad?, de ser parte de este ministerio. Le doy gracias a Dios porque Él es, ¿verdad?, el que me escogió este lugar. Aleluya. Así es que, hermanos, cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Padre Santo, Padre bueno, aleluya. Te alabamos, te bendecimos, Señor. No tenemos, Padre Santo, con qué pagar, Señor, ese gran amor. Pero aquí estamos, Señor, humildemente rendidos ante ti, Señor, diciéndote que te amamos, Señor, que tú eres el que nos mueve, Señor, aleluya, que tú eres quien nos da gozo, que nos da paz y que nos da vida, aleluya. Y traemos, Señor, tus diezmos y tus ofrendas, Señor, para ensanchar tu obra, Señor. Glorifícate, Padre, recíbela con olor fragante, Padre Santo. Mira, Señor, aquellos que no tenemos o que no pueden dar, Señor, aleluya. Provéles tú, Padre Santo, aleluya. Sé tú con ellos, Padre Santo, aleluya. Ya traemos tu ofrenda, Señor, que es nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Que vengamos en disposición, Señor, a adorarte, Padre, a glorificarte, a darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros, Padre Santo, y por todo lo que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén, aleluya. Gracias, Señor. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y de aquel aposento del Espíritu se llenó. 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 Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. El día del Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día del Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y de aquel aposento del Espíritu se llenó. 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 Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y de aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Y del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Que Dios continúe bendiciendo a las hermanas del coro local y que Dios bendiga a nuestro hermano Hidalgo. En esta noche le damos las bienvenidas a todas las visitas que nos hacen, nos hacen sentir contentos por su presencia. En esta noche tenemos a la señora Zunilda Herrera. Si se puede poner de pie la hermana Zunilda, señora Zunilda.
¿Cómo le dice a la iglesia, la hermana Zunilda? Ella es la suegra de nuestra hermana Giovanni. Que Dios la bendiga y que siga bendiciendo a todas las visitas que han hecho presente en esta noche para gozarse con nosotros en este culto. Hermano, yo quería también exhortarle que el domingo en la escuela bíblica y le insistimos y le seguimos recalcando que lo que puedan, por favor, traten de llegar para que no se pierdan las clases, las enseñanzas, hermano. Si no nos fortalecemos, como dice, espiritualmente, podemos ser vencidos. Si alimentamos la carne va a vencer al espíritu. Y si nos fortalecemos con la palabra de Dios, que es una de las armaduras, podemos vencer los tiempos difíciles. Recuerden, hermano, que el enemigo no descansa. El trabajo de él es 24 horas, estar buscando la forma de desanimarnos, de pelear nuestra fe, de decirnos tú no eres nadie. Pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús nueva criatura somos y fortalecidos somos si confiamos en Él. Y él vino y cuando se fue Dios, no van a estar solos porque dejó su Santo Espíritu para que nos redarguye, para que nos corrija y nos ayude. Pero tenemos que congregarnos, hermanos, tenemos que buscar, pedirle a Dios, a cada uno de sí mismo. Dios, pon el querer como el hacer en mí, para yo buscar que haya más de tu presencia. Porque si estamos flojos, somos target, fuera, fácil, somos presa para el enemigo. El enemigo quiere destruirnos y desbaratarnos para sacarnos de los caminos. Y si nos saca, se va a salir con la de él porque nos vamos a perder. Y como dice su palabra, ¿de qué vale conseguir todo y perder tu salvación? La salvación no tiene precio, mi hermano. Yo le voy a dar las gracias a mi Señor Jesucristo y a mi Dios por estar conmigo esta noche y darme la oportunidad de poder dirigir este servicio a los caballeros, así como le doy gracias a mis pastores. En esta noche yo le voy a presentar a las personas que tienen la responsabilidad de traer la palabra de Dios. En esta noche le voy a traer a mi hermano José Quintana, quien tiene la responsabilidad de traer el mensaje en esta noche para todos nosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano José y que Dios le dé palabra para nosotros. Qué lindo, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Se pueden sentar. Santo eres mi Dios. Primeramente quiero hablarle bajo el tema. Se pueden quedar sentaditos. Yo les digo cuando se pongan de pie para tener lectura de la palabra. Equipándonos para todos los tiempos. Yo me acuerdo cuando llegué a este país que se me presentó la oportunidad de ser súper. Yo tenía muy poco conocimiento, mejor dicho, ningún conocimiento de lo que iba a ejercer. Me acuerdo que pude demostrarle a la gente que sabía, pero realmente no sabía nada. Estaba desalmado completamente. Me acuerdo que tuve una fuerte experiencia comenzando, tuve levantamientos de personas en mi contra, bajo la insistencia de la ayuda que necesitaba, pero cuando una puerta se cierra, Dios abre muchas por fuera. Me acuerdo que mientras yo cruzaba a cambiar mi cheque varios, ya llevaba aproximadamente como un mes, entre medio de aquella turbación, entre medio de aquel
me sentí humillado porque realmente la gente, cuando tú realmente no sabes algo, la gente te humilla. Se levantaron en contra de mí. Y me acuerdo que tan pronto voy cruzando Diamond y Broadway, alguien se me acerca, me toca la espalda. Yo le digo, aparentemente yo creía que era un deambulante por su vestimenta. Y le digo, no tengo nada para darte. Él me dice inmediatamente, no es que yo necesite algo, sino que tú vas a predicar la palabra de Dios. Inmediatamente yo me acordé, me trasladé en Puerto Rico cuando me habían hecho el llamado, pero yo no estaba en nada. Pero inmediatamente salí, tan pronto cambié el cheque, salí a buscar una iglesia. Me acuerdo que bajé por aquí por Diamond y vi unos 70 hoy a las 7:30. Inmediatamente el día, hoy vamos para la iglesia. El momento que nos preguntamos qué me causó ir para la iglesia, la esposa mía. Pero la opresión que estaba viviendo me obligó a yo buscar una iglesia. Y también aquellas palabras que yo había escuchado de este hombre. Me acuerdo que cuando llegué había una campaña, el evangelista era David Valle. Y las mismas palabras que yo llegué, me senté en la parte de atrás. Las mismas palabras que me dijo aquel deambulante me las dijo aquel hombre. Y de ahí en adelante comencé a caminar en el camino de Dios. Paso a paso, yendo, cogiendo experiencia y armándome poco a poco. Y fui equipándome en todas las etapas, poquito a poco, de la experiencia en el caminar de Cristo. Así como me fui capacitando en mi trabajo. Dios me dio la capacidad de desarrollarme y aprender, gracias a mi pastor que me ayudó muchísimo. Pero Dios nos da la herramienta para que cada uno de nosotros nos vayamos capacitando en cada una de las áreas que nosotros estamos ejerciendo. No se limiten a detenerse. No se limiten a decir, yo no lo puedo hacer. Por eso en este día le he puesto el tema, como le repito otra vez, equipándome para todos los tiempos. Equipándome para todos los tiempos. Para tú equiparte para todos los tiempos, tienes realmente lo primero que leer la palabra. Y mientras tú vas equipándote en el caminar, Dios va poniendo palabras de ciencia, de sabiduría en ti, para que pueda fluir al pueblo y darle lo que él necesita. Ahora le voy a pedir que busquen en su Biblia se pueden poner de pie ahora. Efesios capítulo 6. Verso 10. Esto es un capítulo muy predicado. Pero mientras yo buscaba la dirección de Dios, te darás de cuenta lo diferente que Dios le habla, cómo Dios le habla a cada persona. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firme contra las acechanzas del diablo. Podremos ver más adelante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la tierra de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y suplicad por todos los santos. Amén, Padre amado, en este día, Señor, me deposito en tus manos, amantísimo Dios. Necesito, Señor, que tu presencia tome el control en mí, Señor, para que cada palabra, Señor, que yo hable venga de parte tuya, Señor. Pero sí te pido algo, amantísimo Dios, que si en algún momento, Señor, hablo ligeramente, Señor, alguna palabra, Señor, que venga de parte mía y no de parte tuya, Señor, y puede estropear una vida, Señor, te pido que cierre mi boca, Padre, hasta que salga de la iglesia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Se pueden sentar. Aquí vamos a poder observar el apóstol Pablo hablando de manera sobrenatural, de manera física. Esto realmente no es un uniforme literal, esto realmente no es algo literal que tú puedes ver. Pero si nos ponemos a buscar cada elemento de este uniforme, nos daremos cuenta que cada uno protege una parte del cuerpo. Cada uno tiene su elemento. Y podemos ver realmente sin número de ocasiones en el cual la Biblia registra en muchas ocasiones hombres y mujeres que tuvieron sin número de pruebas o circunstancias en su vida. Pero estas personas estaban armados de la justicia de Dios. Estaban armados completamente del uniforme de Dios. Estaban armados realmente de la armadura de Dios. Aquí podremos ver sin número de cosas en el cual todas tienen un significado. Podremos ver el yelmo. Es el yelmo de la salvación. Protege una parte muy esencial que es la cabeza. Protege realmente la cabeza, y más adelante quiero tocarle un tema que yo sé que le va a servir de mucho a ustedes. También podremos observar la coraza de la justicia. Es aquello que le cubría el pecho, aquel que le cubría desde el cuello hacia la cintura. También podemos observar el cinturón de la verdad. También podremos observar el calzado. También podremos observar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Cuando nosotros complementamos estos 6 elementos que la Biblia registra, podremos creer que estamos completamente armados. Yo me busqué realmente cómo se vestían en esos tiempos
cada soldado, o cómo realmente se reflejaban cada soldado en su manera de vestir. Podemos observar que estaban muy bien cubiertos. Podemos observar realmente que estas personas primeramente eran muy bien capacitadas en el área de la pelea. Esta gente era muy bien orientada, cómo podían atacar, cómo podían pelear. Tenían la habilidad de poder desarrollarse en el campo de batalla. En estos tiempos podemos observar que hay sin número de oportunidades en el cual nos podemos capacitar para este caminar. Pero si hay algo en el cual yo le garantizo que no hay exageración, no hay muchas palabras inflamadas en la palabra de Dios. Es aquella que la Biblia la registra como espada de doble filo, que es más cortante que penetra hasta los tuétanos. Esta es la que realmente nosotros debemos escudriñar para ir al campo de batalla. El campo de batalla no se va desarmado. El campo de batalla no se va sin experiencia. El campo de batalla tú tienes que ir realmente con tu uniforme para que no te confundas con los enemigos. Para que no te confundan con los enemigos. Podremos observar que estos soldados estaban dispuestos a entregarlo todo. Estaban dispuestos a dar su vida. Y no importándole lo que realmente le pudiera pasar en muchas ocasiones, tan pronto el cuerpo, la adrenalina cae en un sistema tan alto, el cuerpo inmediatamente lo que le provocaba a estas personas que estaban acostumbradas a pelear era pelear o vivir o morir. En este caminar nosotros los tenemos que dar todo. En este caminar nosotros tenemos que estar cubiertos con toda la armadura de Dios. Porque si no nos vamos a quedar realmente estancados en aguas que realmente van a ser aguas que se van a podrir, se van a contaminar. Si no nos quedamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nos quedamos con una espada en la vaina realmente sin poder sacarla porque no tenemos el conocimiento o tenemos temor. El soldado no puede actuar con temor. El soldado tiene que tener la habilidad de poder hacer lo que está enseñado a hacer. Esto no es algo literal. La gente puede interpretar que esto conlleva momentos en el cual en muchas ocasiones hay que ser un poco agresivo. Hay que ser un poco agresivo. Pero yo te voy a decir algo. Hay personas que brincan en los altares sacando demonios. La Biblia me registra a mí que Jesús en ningún momento ni lidiaba palabras con los demonios. Ellos trataban de darle conversación y él solamente los reprendía en su nombre, nada más. En el nombre de Jesús echamos fuera a los demonios. Que tú preguntándole qué tiene que ver. Yo te voy a decir, cuando tú estás armado con la palabra de Dios, Él te tiene que respetar. Él complementa, Él identifica tu uniforme inmediatamente. ¿Por qué el mundo muchas veces nos trae a nosotros situaciones? Porque nos han identificado tu uniforme, han identificado mi uniforme. Cuando nosotros nos armamos de la armadura de Dios, ya no andamos a la intemperie, corriendo peligro. Realmente porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos habla, nos redarguye y nos guía a toda verdad. Aquí podemos observar que hay personas solamente que se conforman con estar en la iglesia. Hermano, esto no te garantiza la salvación. Hemos sido justificados, claro que sí.
Pero esto conlleva una manera de vivir de obediencia. Por eso el Señor le dijo, obediencia quiero y no quiero sacrificio. Te puedes desgastar en el caminar y si no tienes obediencia, hay un refrán que dice, no te vistas que no va. Quedaste desarmado completamente. Cuando yo me pongo a buscar qué elementos tenía esto, lo complementaba todo. Le cubría la cabeza, le cubría el pecho, le cubría los pies, le cubría todo, pero había algo que no le cubría. La boca. La boca. Y yo decía, pero ¿por qué este uniforme no le cubre la boca? Hermano, aprende a usar tu boca para cosas buenas. Aprende a usar la boca para cuando venga esos momentos de batalla, de aflicción, de momentos difíciles en tu vida. Aprende a clamar a Él y dice que Él te va a responder. Creemos en muchas ocasiones realmente que porque tenemos todo el cuerpo cubierto, tenemos esa boca muchas veces que la usamos tan negativamente que quedamos inmediatamente desarmados. Quedamos a la intemperie. Quedamos sin ninguna cosa que nos pueda defender. Dice la Biblia que este es el miembro más pequeño que tiene la boca, pero enciende un fuego fugaz. Los elementos, Dios te lo entregó el día que tú declaraste como único salvador de tu vida. Ahora te toca a ti de qué manera yo lo puedo usar, o cómo yo lo puedo usar, o si se puede mantener en mí. Porque en muchas ocasiones escuchamos un mensaje, uno viene y otro va, nos redarguimos, nos gozamos, sentimos un gozo tremendo. Salimos de la puerta y dejamos todo el uniforme aquí en la iglesia. Y salimos a la intemperie afuera. O cuando salimos afuera con el uniforme puesto, comenzamos a murmurar donde realmente en el caminar, en la trayectoria del caminar, vamos soltando cada uno de los 6 elementos que compone la armadura de Dios. Sé sincero al hablar. Van a haber cosas que a la gente no le va a gustar. Pero no hay nada más bonito que la sinceridad. Porque la sinceridad te expresa confianza. En que muchas veces hay personas que prefieren palabras de alivio, palabras de palmada o palabras que muchas veces te hagan sentir bien cuando realmente tú estás mal. Realmente, si sigues así, te vas desarmando poco a poco. Este caminar no es por los años que tú lleves en el Evangelio. Este caminar no es por los estudios que tú tengas. Este caminar no es por lo que tú aportes en la iglesia. Este caminar es por obediencia. Este caminar, la mejor armadura que se te puede dar es la obediencia. Cuando tú tienes la obediencia, Dios te dará la capacidad cómo tú vas a usar todas las demás almas. Obediencia quiero, no quiero sacrificio. Por eso la boca es un elemento realmente que nosotros tenemos que muchas veces sujetarla. La Biblia dice, no seamos ligeros al hablar. La gente dice, no, pero es que yo lo siento en el espíritu. Hermano, a veces hay espíritus engañadores en nuestra mente. El único campo de batalla donde el enemigo es aquí en la mente.
Es la mente. Cuando realmente nosotros pensamos, realmente tenemos aquí, muchas veces la batalla está aquí dentro de la mente. Cuando enfrentamos la realidad, no es tan grande como pensábamos. Muchas veces la batalla es más grande con nuestra mente que la realidad. Y si nosotros nos exponemos a este tipo de realidad, corremos peligro. Porque estamos siendo blancos para el enemigo. Estamos siendo blancos para el enemigo. Pero mucha gente le gusta la motivación, mucha gente le gusta los aplausos, mucha gente le gusta el brinco, el grito. La armadura solamente se hizo con un propósito. Para cuando el enemigo venga a querer hacerte la guerra. Cuando el enemigo venga a tratar de quitarte lo que Dios tanto te dio, que es la salvación. Pero a mucha gente le gusta solamente andar en un área desalmada. La Biblia dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Estás desalmado, estás morando bajo una relación grande y poderosa, una cobertura especial, pero Dios te quiere llevar a otra dimensión donde Él quiere realmente que tú andes desalmado, arando por gracia lo que por gracia has recibido. El que declara la palabra de Dios tiene que andar con la armadura de Dios. Tiene que salir de ese ámbito en el cual solamente quiere estar cubierto, solamente quiere sentirse en la comodidad, solamente quiere sentirse cubierto, seguro, y no impartir realmente lo que por gracia ha recibido, que es la salvación eterna. Por eso es momento de que nosotros entendamos que tenemos que armándonos con toda la armadura de Dios. No podemos estar cómodos solamente sintiéndonos abrigados y no dar por gracia lo que hemos recibido. Es lindo sentirse en el abrigo del Altísimo, porque el abrigo te da seguridad, el abrigo te da paz, el abrigo te da comodidad, el abrigo te da sin número de cosas que te gustan, que nos gustan como seres humanos. Pero Dios no nos ha llamado a sentirnos de esa comodidad. Dios nos ha llamado en el libro de Efesios a que seamos guerreros espirituales, a que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe se mantiene peleando. Estamos en una guerra. El pueblo está dormido. El pueblo está dormido. Tenemos que despertar. Nosotros nos reunimos los otros días, los caballeros, estuvimos hablando. Tenemos que hacer algo. Tenemos que alistarnos. Tenemos que alistarnos. Aquellas personas que van a la guerra se alistan. Se alistan. Después que tú pusiste tu nombre en esa lista, en cualquier momento vas al campo de pelea. Pero antes de ir al campo de pelea tienes que pagar un precio. Tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte. ¿Cómo nos entrenamos? Viniendo aquí a la escuela bíblica, congregándonos. Es un proceso en el cual vamos tomando uno de estos 6 elementos que la Biblia dice que todos complementan la armadura de Dios. No andemos desarmados. Capacitémonos en la palabra. Mantengámonos unidos. Hay un refrán que tiene mucha lógica. En la unión, a veces nos desunimos. Algún comentario negativo. Algunas situaciones que podemos ver. La Biblia dice que el hombre sabio ve el peligro y lo desecha. Tenemos que tener sabiduría.
Tenemos que tener sabiduría. Pero cuando nosotros tenemos la armadura de Dios en nuestra vida, mira, mi familia es casi toda inconversa. Casi toda es inconversa. ¿Cómo yo puedo colaborar en ello que vengan a los caminos de Dios? Con mi testimonio. Hay personas que dicen, nosotros tenemos que separarnos de todo el mundo y solamente mantenernos con el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a convertir los que no conocen a Jesucristo? Pero tenemos que estar capacitados con toda la armadura para poder enfrentarnos a esa situación. Porque si no, sea que nosotros nos convertimos en ellos. Pero cuando tenemos todo el elemento, toda la armadura en nosotros, va a ser muy difícil que tú te puedas convertir en ellos. Aprendemos a hablar las cosas que están realmente en su palabra. Escudriñemos las escrituras. No seamos ligeros al hablar. El mundo lo que espera es una palabra de amor, una palabra de restauración. Mira, yo veo una señora, no sé de dónde es, ella es una morenita, que habla bien fuerte. Siempre que yo escucho a esa señora, yo veo hablando de Jesucristo a todas las personas. Pero habla bien duro. Si tú no la conoces, puede ser que te incomode la manera. Tú dices, wow, esta mujer es una fanática. Pero cuando podemos ver realmente, podemos observar que ella tiene toda la armadura de Dios porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. A lo mejor no está de la manera que debe hacerlo, pero ya todo el mundo la conoce y realmente la persona aparentemente también conoce muchos versículos de la Biblia. Y yo digo, wow, esa hambre tenemos que tener el pueblo de Jesucristo. Caminar por todos sitios y enseñarle que realmente nosotros, quien vive, es Jesucristo. Queremos dar una armadura cuando realmente no lo usamos. Queremos aparentar lo que no somos. Esta armadura no se puede estar aparentando. Esta armadura es para darle uso. Porque si no, se le da a otro. Si no valora lo que Dios te ha dado, se te será quitado y se le dará a otro. Aprendamos a darle uso a la armadura de Dios. Hay algo muy eterno que la Biblia registra. Dice la Biblia que todos los milagros pasarán. Los dones pasarán. Hay una palabra tan profunda que tan pronto tú te ciñas de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Dios la deposita en tu vida, que es el amor. Todo va a pasar. El amor lo soporta todo, el amor lo tolera todo. Van a haber cosas que muchas veces tú dirás, wow, pero yo no sé lo que está pasando en mí. Señor, ten el dominio y el control de mí. Me deposito en tus manos. Necesito tu armadura total en mí. Siento que estoy desarmado. Siento que realmente no tengo nada. Me siento descubierto delante de este mundo. Y es triste sentirse así. El que me diga que nunca lo ha sentido, yo le digo mentira. Mentira. En algún momento nos hemos sentido desarmados. Pero Dios tiene la culpa. No, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Porque hemos dado un pie atrás. Tú podrás engañar a este amigo, podrás engañar a esta amiga, podrás engañar a aquel, pero a Dios tú no lo puedes engañar. El pecado y la desobediencia la provocamos nosotros. La Biblia narra sin números de ocasiones. Hubo un hombre que siempre me gusta hablar de él, porque este hombre fue la primera prédica que yo hice. Fue en el libro de Job. Este hombre se desmanteló completo.
se desmanteló completo, literalmente. Lo perdió todo. Y en un momento dado, mientras lo había perdido todo, dijo, maldigo el día en que nací. Pero no se quedó ahí. Volvió a recuperar su armadura. Dijo, Señor, no lo tomes a cuenta. Hay momentos de frustración en nuestras vidas. Pero cuando nosotros tenemos la cobertura de la armadura de Dios en nuestras vidas, inmediatamente vamos a reconocer nuestros errores. ¿Sabe el mayor error en el cristiano? Es el no reconocer su falta. El creerse que lo sabe todo. El minimizar a cualquiera. Tengamos los oídos abiertos para que podamos escuchar sabiduría de Dios. El oído se va a afinar realmente cuando tú abres tu oído y comienzas a usar los elementos que Dios te ha dado. La armadura no es para, uno cree, no, eso no es para todo, es para todo el que se las quiera poner. Es para todo el que le quiera aceptar como Señor y Salvador de su vida. Podemos observar que hay sinnúmeros de personas que podemos hablar que decían, miren, un momento, en Puerto Rico llegó en una cancha, yo vivo en un sector, se llama sector La Salle, pero como es muy bueno, pues le dicen Punta Brava. En esa cancha llevaban sinnúmero de predicadores para ver cómo todo acontecía y cómo se movía. Me acuerdo que entre medio de uno de estos servicios había un jovencito predicando en aquel lugar. Y yo decía, wow, qué sabiduría. Tenía como algunos 24 años. Yo podría tener, tenía un poquito más, él podría tener algunos 28 y yo tenía como 24 años. Este muchacho tenía tanta sabiduría que yo me, wow, pero mira qué bien habla, mucho el éxito. Este hombre, wow, muy bien expresado. Pero en mí no había nada, pero este hombre estaba lleno de la armadura de Dios. Este hombre inmediatamente me pudo identificar, me dijo, mira, aquel que está allí, flaquito, para aquel tiempo yo era flaco. Pero entonces me dice, ven aquí que quiero hablar contigo, Dios quiere hablar contigo. Porque es que cuando tú tienes la armadura de Dios, tú puedes hablarle al mundo con autoridad y el mundo dará a entender realmente que va a recibir la palabra. La armadura de Dios no solamente para tú retener, callar, ver algo. No quiero hablar porque no sé cómo puede actuar. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Este hombre inmediatamente se baja. Habló inmediatamente conmigo. Y yo me motivé tanto que quería hablar más con él. Porque en aquel tiempo este hombre narró que él boxeaba, era boxeador. Y yo digo, wow, pues déjame darme a conocer. Yo pensando que no me conocía cuando Dios le había revelado todo de mí. Este hombre estaba lleno de la armadura. Yo estaba cubierto de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Porque es que cuando tú te llenas de la armadura de Dios, tú te pones cada elemento de la armadura de Dios. Él va a revelar realmente lo que tú necesitas. Cuando yo empecé a hablarle, este hombre ni me prestó atención de lo que yo le hablaba. Cambia tu caminar, me dijo. Y yo le dije, mira, pero yo fui boxeador también y que eso, cambia tu caminar. Es que cuando tú tienes la armadura de Dios, tú no negocias con nadie. Cuando tú tienes la armadura de Dios, tú no hay palabras que te puedan emocionar. Cuando tú tienes la armadura de Dios, tú no negocias el mensaje de Jesucristo por nada. Tú no negocias el mensaje de Jesucristo por nada. Él me dio por donde más me dolía. Pero, como era Dios hablando, a través de este hombre me senté a esperar que terminara de predicar. Cuando este hombre termina de predicar, para sorpresa mía, que él se baja, que va caminando para su vehículo, este hombre no podía hablar, era gago. Se me escapa el nombre, no sé mucho, estaba predicando en la iglesia de Eddie Ventura. Cuando yo veo que ese hombre va a caminar, yo dije, pero tú no eras el que estaba predicando. Cuando él se pone la armadura de Dios, Dios lo usa y mueve su lengua.
Pero cuando tú no te pones la armadura de Dios, tu boca será cerrada y será humillado. No negocie el mensaje de Jesucristo, porque tu armadura puede ser quitada. El que negocia el mensaje de Cristo, el plan de salvación, el plan de obediencia, andará con su vaina desenvainada. Y cuando venga el diablo te va a comer. El calzado significaba paz. El calzado significaba paz. Pero la espada, tú sabes lo que significa. Por eso, hermanos y amigos, revisémonos. ¿Qué elementos del soldado a mí me faltan? ¿O qué elementos yo estoy usando? ¿O qué elementos le estoy dando mal uso? Para que no sea quitado y se le dé a otro. Llevo 8 años y medio y he visto mucho caminar, muchas personas en este caminar. Son 8 años y medio, casi 9, y he visto muchas cosas. Me imagino el pastor que lleva más años que yo. Este hombre que está aquí, Johnny Koch, ¿cuántos años lleva? Las cosas que ven en el caminar. Ministro con un llamado extraordinario, una iglesia extraordinaria, una capacidad, un éxito extraordinario. Pero realmente se han quitado la armadura de Dios. Esto no es el conocimiento que tú tengas. Esto no es lo bonito que tú hables. Esto no es las personas que te sigan. Esto no significa cuánto dinero tú tienes en el banco. Esto significa realmente qué armadura tú estás usando. ¿Qué armadura tú estás usando? ¿Por qué tú dices qué armadura? Bueno, como Dios tiene un grupo de peleas, y el enemigo también lo tiene. También el enemigo lo tiene. Y muchas veces nos inclinamos en que le damos más fuerza al enemigo, equipamos más al enemigo que a Dios. ¿Cómo va a ser? Tu mente lo puede hacer. Depende a quién tú le des más fuerza, va a ser el que tenga el dominio y el control en tu vida. Por eso, cuando nos armamos de toda la armadura de Dios, el enemigo tiene que huir de nuestra vida. El enemigo no tolerará realmente, dice la Biblia, en mi casa yo le serviremos a Jehová, pero realmente tu comportamiento dirá qué uniforme yo tengo puesto. Tu manera de vivir es lo que va a expresar realmente qué uniforme yo tengo puesto. La Biblia dice: guarda tu corazón sobre todas las cosas. No envenene tu corazón. Si en algún momento hay algo que te puede hacer daño, a lo mejor a mí puede haber sin número de personas que no se llevan mucho conmigo porque yo soy de los que abro la llave, bien hablado, y deshago de una vez. ¿Tú ves? Pero es una estrategia buena para que no retenga cosas malas en tu mente. Porque si retiene cosas malas en tu mente, poquito a poco tu armadura se te puede ir quitando. Y puedes perder la salvación. Porque una raíz de amargura te puede llevar al infierno. Aprende a desaguar tu mente. Es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Te digo por qué, porque a mí me costó muchas lágrimas. Pero Dios me dio esa virtud, esa habilidad. Mi esposa me dice, pero ¿cómo a veces tú dices las cosas así? La hipocresía hoy se ha colado mucho en la iglesia. Y nos vamos desarmando. Nos vamos armando en la vaina, metemos la hipocresía. En el pectoral metemos la envidia.
en el calzado metemos el odio. Y cuando venimos a ver, estamos repletos, estamos fuera de la cobertura de Dios. Y estamos desarmados completos. Por eso la Biblia dice, armados de toda la armadura de Dios. Levántate, que Dios quiere bendecirte en este día. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Qué lindo tú eres, mi Dios. Gracias, amantísimo Dios. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias, mi Dios, por darme el privilegio de no cerrar mi boca, Señor. Quiere decir que a ti te agradó. Bendice cada vida en este día, Señor. Estoy agradecido por el privilegio y la oportunidad que mi pastor me ha dado. Y el hermano Hidalgo, Señor, bendícelo de manera sobrenatural. Gracias. Si alguno necesita la oración, puede pasar por aquí. Que yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. En nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas,
gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dele palma al Cristo de la gloria, aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano José Quintana. Dios lo bendiga más. Aleluya. ¿Cuántos tienen su armadura puesta? Ah, qué bueno, qué bueno. A mí me gustó algo que él dijo, ¿verdad? Hay armaduras que nos identifican a nosotros como cristianos que somos. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a ponernos la armadura de Dios. Amén. La Biblia dice que lo que tú haces en secreto, Dios lo va a revelar en público. A su nombre, iglesia. A su nombre. Se colectaron de ofrenda misionera 235